Mi nombre es José Arévalo, para los que no me conocen. Tengo mi esposa, se llama Diani, tengo un niño de 4 años y medio, vivimos en Aguachica, Cesar. Entonces estamos contentos, no pudieron venir, pero me gozo en estar con ustedes. Entonces represento a mi familia. Ojalá Dios permita en alguna otra oportunidad poder venir con toda mi familia y compartir pues este momento importante. Bien, hermanos, quisiera compartir la palabra del Señor. Les invito a que tomen asiento. Y vamos a estudiar la palabra del Señor, vamos a orar al Señor. Y antes de orar quisiera que abrieran sus Biblias por un momento en la carta a los Romanos. Recordemos que, en lo que el hermano ha anunciado, ha sido 3 días, ¿no? 3 días de estudio, 3 días de campaña, 3 días de gozarnos. Y el tema ha sido, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Precisamente eso es lo que el Señor hace en nuestras vidas, darnos descanso. Aquel que está cansado, aquel que tanto necesita, aquel que tiene sus cargas, está trabajado. El Señor es el único que puede liberarnos de esas cargas que tanto estamos llevando y nos están haciendo sufrir. Quiero que me acompañen, por favor, en la carta a los Romanos, capítulo 7, versículo... vamos a leer del 7 en adelante para tener el contexto de la carta. Y especialmente nos vamos a enfocar en los versículos 24 y versículo 25, que esa va a ser el final. Pero quiero que leamos desde el 7 en adelante y podamos entonces entender todo el contexto, porque precisamente he titulado esta enseñanza Victoria sobre el pecado. Y precisamente el pecado en nuestras vidas toma mucho poder y ha dañado y ha destrozado no solamente nuestras vidas, sino nuestras familias y todo a nuestro alrededor. Pero hay esperanza en Cristo Jesús y por lo tanto tenemos victoria en el pecado. Entonces vamos a leer, y me acompañan ustedes allí la lectura. Voy a leer a favor de ustedes y ustedes me siguen la lectura. Pero cuando lleguemos al versículo 24 y 25, me gustaría que todos pudiésemos leerlo. ¿Listo? Bien, la palabra del Señor dice así: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Todos juntos el siguiente versículo, 2 siguientes. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Grábense esos 2 versículos porque vamos a estar hablando de estos 2 y vamos a entender realmente por qué tenemos victoria sobre el pecado. ¿Listo? Oremos al Señor y pidamos dirección. Mi buen Dios, queremos honrarte esta noche. Gracias, mi Dios, por tu palabra que es maravillosa, perfecta, Señor, y realmente habla en nuestras vidas y corazones. En esta noche, Señor, presento mi vida ante ti para que seas guardándome del error.
Presento la vida de todos mis hermanos para que esta noche, Señor, ilumines nuestras mentes y corazones y podamos comprender el mensaje de tu palabra. Habla a nuestros corazones, a nuestras mentes, transforma, Señor, nuestro ser, guíanos, Señor, hacia la verdad y permítenos, Señor, hoy poder comprender el mensaje tuyo. Y todo aquello, Señor, ante las necesidades que estamos viviendo, ante aquellas cosas, Señor, que están destruyendo nuestras familias o nuestras vidas, ruego, Señor, que sigas obrando. Que nos ayudes a vencer el pecado confiando en ti, creyendo en ti, oh Dios. Y pongo delante de ti nuestras vidas para que seas moldeándonos, Señor, conforme al carácter de Jesucristo. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Bien, quiero hacer una pregunta para que ustedes tengan en mente toda esta noche. Y precisamente este pasaje nos va a ayudar a entender un poco más qué es lo que es la respuesta básicamente a esta pregunta. La pregunta es, ¿cómo vencemos el pecado? Y presten atención a la pregunta. ¿Cómo vencemos el pecado si nuestra naturaleza nos impulsa precisamente hacia el pecado? O sea, si vamos a la realidad de nuestra naturaleza es pecaminosa. Desde Adán, nuestros impulsos, lo que somos nosotros, estamos inclinados constantemente hacia el pecado. Desde que nacemos nosotros, constantemente todos nuestros actos están dirigidos hacia el pecado. La pregunta es, ¿cómo vencemos el pecado? Si precisamente ese pecado y esa naturaleza me impulsa a mí a vivir hacia el pecado, a ir hacia el pecado, constantemente. Y note que es una lucha que tenemos, queriendo vencer el pecado, queriendo vencer tantas prácticas y al mismo tiempo seguimos ahí diciendo que quiero vencer, pero seguimos ahí, en la misma lucha. ¿Cómo vencer entonces el pecado? Y quiero decirles una frase para que ustedes se graben esta noche, y es: Jesús es lo único que necesitamos nosotros para ser libres del dominio del pecado en nuestras vidas. Jesús es lo único que usted necesita en su vida. No hay otra cosa. No hay nada más. Jesucristo es lo único que necesitamos para ser libres del dominio del pecado. Oigan, no estoy diciendo que nos va a erradicar el pecado de nuestra vida, porque esa naturaleza pecaminosa va a acabar cuando muramos. Pero sí podemos ser libres de ese dominio del pecado cuando tengamos a Cristo en el corazón. Precisamente Cristo es la solución. Cristo es lo único que usted necesita. Y en primer lugar, y basándonos en estos últimos dos versículos, 24 y 25, lo primero que hay que hacer es reconocer nuestra condición de pecado. Lo primero que hacemos nosotros, ¿qué es? Reconocer nuestra condición de pecado. Y precisamente, mire cómo inicia el versículo 24. La primera expresión que bota el versículo, ¿cuál es? Miserable de mí, es lo primero. Entonces, nos muestra una condición de ¿qué? ¿Qué somos nosotros? Según ese pasaje, ¿somos qué? Duele, ¿cierto? Duele, pero esa es la realidad. Somos miserables. Y miserable describe una persona que tiene carencias, alguien que tiene grandes necesidades, alguien que no tiene ciertas cosas, que está falto de algo, que tiene incluso necesidades espirituales. Además describe a alguien que vive una vida o una situación de miseria, de desdicha, de desgracia. Básicamente lo que está describiendo. Y el primer paso para vencer nosotros el pecado y vencer el pecado es reconocer nuestro pecado. Reconocer que el pecado ha traído daños espirituales, que el pecado ha traído desgracias a nuestras vidas y a nuestras familias. Eso es lo primero que hay que reconocer. El pecado no trae nada bueno. Lo único que el pecado hace es destruir. Y no podemos pretender, hermanos, que el pecado traiga algo bueno. Y porque mucha gente dice, pero es que yo estoy haciendo tantas cosas y nunca me ha pasado nada. No, el pecado nunca va a traer algo bueno. ¿Complace mis placeres? Sí. Porque mis placeres me inclinan hacia el pecado precisamente. Pero no trae nada bueno a nuestras vidas. ¿Saben qué trae? Trae ruina a nuestras vidas. Trae muerte. Trae, hermanos, soledad. Trae frustración, trae decepción, trae odio, trae desprecio, separación, dolor. Eso es lo que trae el pecado en la vida del ser humano. Destruye las familias, destruye nuestra espiritualidad, destruye todo el pecado. No podemos permitirnos vivir en pecado, porque el pecado destruye. Hermanos, y vivir el pecado nos convierte en eso, miserables. Nos convierte en eso, en miserables, hermanos. Porque Dios quiere una vida diferente para usted.
Pero lo que hace el pecado es atraernos hacia un mundo aparentemente bueno, y como dice la Biblia, camino que parecen recto, pero al final es camino de muerte. Y eso es lo que el pecado hace. Mire, se han puesto a pensar en ciertos pecados. Voy a mencionar algunos pecados. Por ejemplo, el orgullo. Y el orgullo, por ejemplo, destroza la relación con nuestros hijos, por ejemplo. Porque a veces no soy capaz de reconocer que yo fallo como padre también. Entonces el pecado también allí, estamos nosotros metiéndonos en la familia, y soy orgulloso y no quiero reconocer mis errores, y lo que hago entonces es irme en contra de mi hijo. Entonces el pecado está haciendo que lo desprecie, que los hijos ya no quieran a los padres. Eso es lo que está metiendo el pecado allí. Otro pecado, la falta de amor. ¿Qué ha pasado con la falta de amor? Que el pecado lo trae, destruye familias. Ha dañado el corazón de las parejas. Eso es lo que ha hecho el pecado. Muchos terminan sus días solos, amargados, sin que nadie los soporte. ¿Por qué? Porque nunca vivieron amor. Y mire, lo más bonito del amor que se vive, por lo menos en la familia, es que la familia debe ser para uno ese lugar seguro, ¿no? Donde incluso nuestra esposa, nuestros hijos puedan refugiarse y encontrar un amor verdadero. El problema es que las familias, a causa del pecado, ya no están expresando el amor verdadero. Entonces, ¿dónde están encontrando el amor? Afuera. Si no lo encuentran en casa, que es un lugar seguro, lo van a encontrar afuera. Lo encontrarán en drogas, lo encontrarán en vicios, lo encontrarán en los placeres que el mundo ofrece. Y ese amor es falso, porque aparenta algo lindo, pero al final nos consume al punto de llevarnos a un hoyo que no hay salida. Y eso es lo que hace el pecado. Mire, otro pecado, falta de perdón. Ha destruido corazones, ha llenado de odio, amargura, dolor el corazón de la gente porque no quieren perdonar. Pecados que se han metido y que hemos nosotros normalizado. Otros pecados, el machismo, por ejemplo, ha destruido relaciones en pareja, descuidado a la mujer, descuidado al esposo que Dios le dio. Prefieren ahogarse en sus rabias que buscar y solucionar el problema. ¿Por qué? Porque se creen que yo soy el que tengo aquí la voz. ¿Y cuándo, hermanos? ¿Cuándo el pecado ha venido a traer algo bueno? El pecado destruye las familias, destruye la sociedad, destruye nuestra vida. Pero mire, por eso ahora vemos a tantas personas viviendo en desgracia, viviendo tantas personas deprimidos, odiando a sus padres, odiándose a sí mismo. Hay gente que pierde incluso su dignidad con cualquiera que se atraviese. Eso elige así porque el pecado ya es normal. Y vuelvo y repito, ¿qué bueno puede salir del pecado? Pregúntese, ¿qué bueno puede salir del pecado? ¿Qué dicha trae a la vida nuestra robar? ¿Qué bueno trae tomar? ¿Qué bueno trae maltratar al otro? ¿Qué bueno trae destruir el hogar? ¿Qué bueno trae mentir? Dígame, ¿qué bueno trae el pecado a nuestras vidas? ¿Qué es lo bueno que trae el pecado? Nada, hermanos. Y hasta que nosotros no nos humillemos, hasta que no reconozcamos que hemos fallado, que hemos pecado, que estamos en esta condición de miserables, hasta que no reconozcamos eso, no vamos a poder salir de ese dominio del pecado en nuestras vidas. Porque el pecado tomará ocasión, tomará oportunidad, porque seguimos aferrados al dominio del pecado. En lugar de reconocer que tengo un problema, y el problema más grande es el pecado. Por lo tanto, lo que usted necesita es al Señor en su vida. No hay otra solución. No hay otra solución. Ahora, nuestra condición no solamente es miserable, es lamentable nuestra situación. Nuestra condición. Mire que el versículo, hay un signo de admiración, ¿verdad? ¿Sí lo ven ahí? No se escribe simplemente miserable de mí, sino que lo pone en signos de admiración. En español, cuando uno debería leer miserable de mí, ¿cómo debería ser con signos de admiración? ¿Cómo debería ser? Miserable de mí. ¿Se imaginan a Pablo escribiendo esto? ¿Qué estaba diciendo Pablo allí? Que mi condición no solamente soy miserable, es lamentable mi condición. Mi pecado me hace lamentable. Miserable de mí, está diciendo él. Soy un miserable, qué lamentable es mi situación, mi vida. Y así cuando vivimos nosotros en el pecado realmente es de lamento, realmente es triste realmente lo que estamos viviendo. ¿Se han puesto a pensar en el dolor y el lamento que trae el pecado en nuestras vidas?
¿Por un momento se ha puesto a pensar, a analizar eso? Mire, les voy a comentar algunas situaciones y usted me va diciendo realmente si cree que no es lamentable que el pecado more en nuestras vidas y que nos esté llenando. Es doloroso ver las lágrimas de su esposa cuando usted fue el que la lastimó. Eso es doloroso y es lamentable. Es lamentable y doloroso ver a un hijo sufriendo por la separación de un padre. Miren, yo trabajo en un colegio y no saben, porque yo atiendo todos los casos, situaciones del colegio, y no saben la cantidad de casos donde llegan niños en hogares destruidos. Niños que se afectan espiritualmente, emocionalmente, académicamente. Y creen que eso es normal. Las familias creen que separarse es una situación de lo más normal del mundo. Pero el pecado está tomando tanta ocasión en la familia y los afectados son nuestros hijos. Y cuando vemos a los hijos sufriendo, doliéndose por la separación. Y a veces no pensamos la dimensión que trae todo esto. Es doloroso ver a una madre gritar de dolor cuando pierde un hijo porque su camino estaba equivocado. Es doloroso, hermanos, las palabras hirientes que le decimos a nuestra pareja. Y a veces en la ira no medimos nuestras palabras. Y eso es lamentable, porque hay momentos en la familia donde se dicen cosas que pareciera como si usted agarrara un cuchillo, imagínense la escena, y cortara a alguien desde la cabeza hasta los pies. Y tal vez intentamos, la pareja, el esposo llegó y gritó y ofendió a su esposa, le dijo tantas cosas y como que le trajo unas florecitas, un chocolatico, intentó tapar la situación, ¿no? Algo constante, repetitivo, ya después volvió a hacer lo mismo, pero después le daba tal vez una cancioncita, una serenata, intentando tapar. Esa herida que estaba abierta como que medio se maquilló y salió una pequeña cicatriz, ¿cierto? Ahí. Pero esa cicatriz sigue doliendo. Y no se borra. A la imagen, imagínense una persona, una cicatriz de aquí hasta abajo. Queda marcado para toda la vida. Y eso precisamente es lamentable. Es lamentable ver a un hombre borracho pidiendo monedas, llorando porque no volvió a ver a su hija, por ejemplo, por su condición. Es lamentable ver hogares destruidos. Es lamentable ver a creyentes perdidos, por ejemplo, en la pornografía. Es lamentable descubrir a un mentiroso. Es lamentable, hermanos, ver peleas entre creyentes. Es lamentable el maltrato intrafamiliar. Es lamentable el vicio que muchos tienen y el vacío que otros tienen en sus corazones. Es lamentable porque el pecado está consumiendo. Y es lamentable, y es allí donde resuena miserable de mí, porque estamos en esa condición. Somos miserables. Es lamentable mi condición. Y así viven muchos y creen que vivir así está bien. Y no, lo que Dios desea es diferente. El pecado nos trae dolor, lástima, destruye. Definitivamente el pecado no trae nada bueno en nuestras vidas. Así que si es lamentable, si es tan lamentable lo que el pecado hace, ¿por qué seguimos ahí? ¿Por qué seguimos en ese círculo vicioso, en ese pecado, intentando dejarlo y volviendo a caer en lo mismo? Queriendo decir que vamos a cambiar y seguimos haciendo lo mismo. ¿No creen que es lamentable nuestra condición? Pero se llega a un punto en que debemos reconocer nosotros que nuestra condición es que no somos capaces de solucionar el problema. Primero reconocemos que tenemos un error, un problema, mi pecado. Mi pecado me destruye, es lamentable, me hace miserable. Pero tenemos que reconocer que yo soy incapaz de solucionarlo. Póngase a pensar en un pecado que usted lucha hoy en día. ¿Cuántas veces ha dicho usted que quiere mejorar, que quiere cambiar y sigue cayendo en lo mismo? ¿Y no cree que nos estamos siendo esclavos de ese pecado? Y pasan las tentaciones y me jala el pecado. Y seguimos en esa lucha. ¿Por qué? Porque somos incapaces. Y reconózcalo, no está mal. Reconozca, Pablo le pedía al Señor, Señor, 3 veces te he pedido por esto. Y no lo has hecho. Este aguijón en mi carne no lo has cambiado. Pero Dios, ¿qué le dice? El Señor, ¿qué le dice? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en dónde? Entonces tenemos que, y quiero que piensen en esto, en este punto, tienen que llegar a eso. Tienen que pensar en que nosotros tenemos que morir, básicamente. Tenemos que morir en cuanto al pecado. Escoger ese viejo hombre, esa naturaleza pecaminosa y crucificarla, ponerla allá y decir, Señor, yo no puedo. La pongo aquí en la cruz y que ahora Cristo sea quien viva. Por eso Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí. ¿Se dan cuenta? Primero tengo que matar a mi viejo hombre, pero no lo mato por mi cuenta. Tengo que llevarlo hasta la cruz. ¿Y quién estaba en la cruz? Pagando mi pecado. ¿Quién? Cristo. Pero hay que reconocer la verdad es reconocer mi incapacidad ante el pecado. No soy capaz de solucionar mi problema del pecado. No podemos. Y mire, hay una expresión que sigue ahí en el versículo. Él dice primero, miserable de mí, y luego hace una pregunta bastante interesante. ¿Qué es lo que dice? ¿Quién me librará? Miren esa primera parte. ¿Quién me librará? Él no está diciendo, miserable de mí, pero yo soy fuerte y lo voy a lograr. No. ¿Quién me librará? ¿Se da cuenta? Necesitamos que alguien me libere, porque no puedo, porque soy miserable. Esa es mi condición. Soy incapaz de librarme del pecado. Así que realmente es una declaración de la incapacidad que él tiene de librarse del pecado. Y uno pensaría, hombre, pero el apóstol Pablo, imagínense. Uno piensa en el apóstol Pablo, interesante, ver a ese hombre, gran apóstol, uno de los que escribió básicamente el 70% del Nuevo Testamento, 13 cartas escritas por Pablo. Y uno diría, todavía él no puede, y no puede. Sencillamente le está diciendo, preguntándose lo mismo, ¿quién me librará? Porque yo no puedo. ¿Quién me va a librar? Porque yo no puedo. Y saben una cosa, hermanos, seguimos luchando con tantos pecados, con tantas cosas que a la larga, hermanos, no sé qué pasa. Yo no sé si usted se ha frustrado y hay momentos en que uno le hace promesas a Dios. Dios, si tú me permites esto, de verdad lo voy a dejar. Y pasó una situación y vuelvo y recaigo. Y es frustrante, es doloroso porque uno que quiere cambiar y vuelve y el pecado vuelve otra vez ahí, vuelve y peco, me siento avergonzado, ya no quiero ni mirar a Dios porque vuelvo otra vez a pecar, vuelvo a lo mismo y se siente uno miserable realmente, se siente uno así, porque es que no hay manera de cambiarlo, no hay fuerza para cambiarlo. Mira, un amigo mío, él empezó a ir a la iglesia y él pasaba todos los fines de semana en discoteca. Bueno, él dijo, a partir de ahora voy a cambiar. Pero la manera de cambiar decía, yo voy ahora a acompañar a mis amigos a la discoteca, pero yo no voy a participar de nada de eso porque yo soy fuerte, yo soy capaz. Es lo que él decía, yo soy capaz. Pues adivinen, el hombre sí se iba con sus amigos, decía que era fuerte y adivinen en qué terminaba. El hombre borracho, rumbeando y toda la cosa. Pero él decía, no, pero es que mientras estaba borracho y rumbeando yo predicaba a Jesús. No, hermanos, no, eso no. ¿Qué demostraba él ahí? Que no era capaz. Él decía ser fuerte y no era capaz. Les pongo un ejemplo. José, en la historia bíblica, cuando la mujer de Potifar lo agarra y le dice, venga, ahora sí, este es el momento. Estamos solos, la casa sola, mi esposo se fue, venga para acá, le quitó hasta la ropa y hágale. ¿Qué hizo José? Dijo, no, yo soy fuerte y me voy a quedar acá hasta que llegue Potifar. No, ¿qué hizo José? Corrió. ¿Por qué intentamos luchar? ¿Por qué intentamos querer decir que sí soy capaz, que sí puedo? Cuando la verdad es que no podemos. ¿Por qué lo intentamos? Mire, ¿quién me librará? Dice, no soy capaz. Sí, literalmente no soy capaz. Y mire, pasa lo siguiente. Muchos, por ejemplo, tienen un mal manejo de la ira. Explotan, pero le dicen una polvorita, eso se prende con nada. Son así, es muy fácil. Tratan de solucionar el problema y dicen, no me vuelvo a enojar, pero pasa algo, ¿y qué pasa? ¡Pum! Explota. No pueden manejar la ira. Y con la ira va acompañado golpes, malas palabras, y lo que acompaña es ese mal manejo de la ira. Otros dicen que son infieles a sus parejas, prometen no hacerlo nunca más. ¿Y en qué termina eso? En reincidir otra vez en ese mismo pecado. Otros se están alejando de Dios, conscientes de que sus vidas se están alejando de Dios, de que van por dirección equivocada, opuesta al Señor. Dicen querer volver al Señor y lo intentan. ¿Y qué pasa? Vuelven otra vez a caer en los mismos pecados, en la misma vida. Muchos, por ejemplo, tienen problemas en los hogares y simplemente ¿qué hacen? Dejan pasar las cosas como si nunca hubiesen sucedido. Y eso se acumula, se vuelve como una bola de nieve. Problema tras problema. Y se acumula y se carga otro problema. Y dicen, con tal que yo no le hable a mi esposo o a mi esposa una semana, dejamos las cosas así tranquilos y otra vez al final de la semana me habla, volvemos otra vez a estar bien. No, al final de cuentas, ¿en qué termina eso? Hogares destruidos, infidelidades. ¿Por qué? Porque estamos permitiendo que el pecado se introduzca, queriendo solucionar a mi manera, a mi cuenta,
de mis fuerzas cuando no podemos hacerlo, cuando no somos capaces de hacerlo. Al final, cuando vemos nuestras vidas, hermanos, nos damos cuenta que el pecado nos atrapó. ¿Y el pecado qué hace? Destruye. Destruye. Y eso es lo que hace el pecado, destruye. Y terminamos con esa frase que él clama ahí. ¿Quién me librará? No somos capaces. Y grave es eso. No somos capaces. Hermano, no se engañe. No se crea el superhéroe, no se crea Superman. No crea que usted es el que puede. Aquí no se trata de quién es el que más puede. Se trata del que más se humilla a los pies de Cristo para que Él haga la obra. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Reconozcamos nuestra incapacidad, porque al reconocer mi incapacidad me llevará a los pies de Cristo. Y ahí es donde yo hallo realmente solución a mi problema. Porque es Cristo la solución. No hay otro, solo Cristo. Y mire, necesitamos ser liberados de nuestro pecado. Él vuelve en la pregunta y dice, ¿quién me librará? Y es interesante de eso porque no es más que una expresión de pedir ayuda. Imagínense Pablo diciendo, soy un miserable. ¿Quién me libra? ¿Quién? ¿Quién me libra? Y mire, me recordó, ahorita que pensaba en esto, me recordó un salmo, el Salmo 121. Si lo recuerdan, alzaré mis ojos a los montes. Y la pregunta que él hace, y miren, piensen en el salmista. Alzaré mis ojos a los montes, y la pregunta que hace, ¿cuál es? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Qué está pidiendo él ahí? Ayuda, porque él no puede. Se siente ahogado, se siente miserable. ¿Quién me ayudará? ¿Quién es mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? Y luego la respuesta que él encuentra, ¿cuál es? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Hermanos, y no sé si a usted le ha pasado, pero hay un punto en la vida nuestra donde llegamos como el salmista, a levantar los ojos y decir, Señor, ¿quién me librará? Señor, ¿de dónde vendrá mi socorro? No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado momentos duros donde no veo salida, hermanos. Crisis económicas, crisis emocionales tal vez. Y yo decía, Señor, es que, ¿de dónde viene mi socorro? No veo. Y miraba por todos los horizontes y no hay respuesta, Señor. Y se venía el problema y la cuestión era, venía un problema y se venía el siguiente y se venía el siguiente. Señor, ¿pero de dónde viene mi socorro? ¿Quién me va a librar? ¿Quién me va a ayudar? Y yo recuerdo que le decía al Señor, Señor, yo creo que tú eres real, yo creo completamente en ti. Y llegó un día, imagínense eso, estaba muy mal ese día. Y en la mañana cogí la Biblia y leí Mateo 1, cuando daban el nombre de Jesús, que decía Emmanuel. ¿Qué significa que es? Dios. Bueno, y todo el día esa frase, Dios con nosotros, Dios con nosotros. Y llegaba a mi casa y tanta situación que había ese mismo día, hubo un problema. Bueno, fue un caos ese día. Y yo le decía, Señor, yo creo en ti, pero dices que Dios es Dios con nosotros. ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás, Señor, ahorita? ¿Dónde estás? Porque no te siento, no te veo. Y llego así como el salmista a pensar, y como Romanos ahí diciendo, ¿quién me librará? Y pensaba en eso, en esa situación, y decía, bueno, ¿quién me va a librar? ¿Quién me ayuda, Señor? Yo creo, pero ¿dónde estás? Y llegó un punto en que reconocí que Dios no estaba lejos de mí. Yo era quien me había alejado de Dios. Y pasó tiempo, realmente pasó tiempo, bastante tiempo. Dios me permitió pasar por un valle de sombra de muerte, dice la Biblia, hasta poder levantar los ojos y decir, bueno, Señor, gracias, tú estabas ahí. Y fue Dios quien me sacó. Dios me dio paz, me dio tranquilidad, nos sacó adelante. Pero fue duro. Y llega a este punto, como Pablo está diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y uno se da cuenta, hermanos, que llega un punto en que no vemos salida. Y que no hay salida, es que la verdad no hay salida. Y necesitamos, es como si el alma nuestra gritara por ayuda, diciendo, por favor, necesitamos ayuda. No puedo. Y piénselo, hermanos, yo no puedo mejorar mi conducta, ni mi temperamento. ¿Quién me librará? Yo no puedo arreglar los problemas en mi hogar. ¿Quién me librará? Yo no soy capaz de lidiar con mi depresión, con mi baja autoestima. ¿Quién me librará? Yo no puedo restaurar mi matrimonio que está en pedazos. ¿Quién me ayudará? Yo no logro guiar bien a mis hijos.
¿quién me ayudará? ¿Quién me librará? Yo no soporto mis problemas, estoy cansado, agitado, angustiado. ¿Quién me ayudará? Yo no puedo con mi soledad, con este vacío que tengo dentro. ¿Quién me ayudará? Y nos preguntamos eso, ¿quién me ayudará? Y hay una historia en Lucas 5:12 de un leproso. Y los leprosos eran, en esa época era bastante complejo la época de los leprosos, porque alguien que era leproso no solamente tenía la enfermedad, que de por sí una enfermedad grave, se caía a pedazos básicamente las partes del cuerpo. Imagínense ustedes los dedos cayéndose a pedazos, la piel llena de llagas por todo el cuerpo. Aparte de eso, tenían que sacarlo fuera del campamento donde estaba Israel, tenían que ir fuera. Y aparte de eso, tener una campana donde alguien llegaba a pasar cerca y ellos tocaban la campana diciendo inmundo, 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 para que no se acercaran a él. Imagínense la escena donde alguien está en la condición de su enfermedad, que tiene que tocar una campana para avisarle a la gente que está inmundo, que no se pueden acercar a él, que es aislado, que nadie los quiere tener cerca. Y llega Jesús, y cuando llega Jesús corre a él. Y miren la pregunta, lo que él le pide: Señor. Y es de las expresiones más humildes que hay. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él no está diciendo, yo soy capaz de hacerlo. ¿Qué dijo ese hombre? Señor, si quieres, si es tu voluntad, si tú deseas. Yo sé que tú puedes, pero si tú lo quieres, puedes limpiarme. Y así tenemos que llegar nosotros, hermanos, al punto en el decir, Señor, si tú quieres, puedes salvarme. Puedes restaurar mi hogar, puedes restaurar mi vida. Pero si tú lo quieres. ¿Por qué? Porque reconocemos que solo Él puede solucionar. Y podemos llegar a un punto, hermanos, como estos hombres, a preguntarle al Señor, Señor, y el Señor nos pregunta a nosotros, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué le diríamos a Él? Si nos preguntara eso, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga por ti? Y llegar a responder esto: si quieres, puedes limpiarme de este pecado que tengo. Así que luchamos con eso, hermanos, pero hemos dejado de clamar al Señor por ayuda, porque creemos que podemos. Y empezamos a buscar todos los medios para solucionarlo, y la verdad es que no, porque los medios nunca se ha podido por nuestros propios medios. Y es ahí donde tenemos que clamar al Señor por ayuda. Pero miren la expresión del 24. Volvemos otra vez al versículo 24. Alguien que por favor lea el versículo, una vez más, versículo 24. Muy bien, miren esa última frase. ¿Quién me librará de qué? ¿De este cuerpo de muerte? Bueno, esa frase tiene un trasfondo histórico que dice que cerca de Tarso, cuando alguien mataba a otro, entonces imagínense la escena. Usted mataba a alguien, entonces ¿qué pasaba? Al muerto no lo enterraban, sino que se lo colgaban en sus espaldas. Entonces, ¿qué pasaba? El cuerpo muerto, ¿qué empieza? A descomponerse. ¿Te imaginan el olorcito que tenía que cargar esa persona con el muerto? Aparte de eso, el peso pesado del muerto. Se iba descomponiendo la persona, la descomposición. ¿Qué pasaba al final? El muerto terminaba matando al vivo, porque toda esa podredumbre pues estaba directamente en la persona. Pablo está diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará? ¿Quién me va a dar ayuda de este cuerpo de muerte? Para él ese cuerpo de muerte no era una persona, era el pecado. En otras palabras, el pecado es como esa persona que cargaban ahí, que poco a poco iba destruyendo, que poco a poco iba contaminando, que poco a poco destruía, que poco a poco dañaba y se iba metiendo poco a poco y poco a poco destruía familias, matrimonios, matando un buen testimonio, matando la alegría, matando las metas que tenemos, matando el descanso, la tranquilidad, incluso matando nuestro propio cuerpo, porque al final el pecado termina en eso. Destruyendo a la persona, quitándose la vida. Y hermanos, si usted hoy está cargado también de ciertos pecados y de ciertas luchas que está llevando a causa del pecado, les recuerdo las palabras de Cristo. Y por eso el lema de esta campaña: venid a mí, todos los que estáis como trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amigo mío, hermano mío, ven a Jesús. Busca a Jesús. Cristo te está esperando. Cristo es la solución. Si estás trabajado, si estás cargado, si tú estás cansado, si estás cansado de luchar con tus pecados, con la situación que estás viviendo, ven a Jesús.
No porque Jesús de pronto te vaya a acabar con todos los problemas, porque no les voy a vender eso. Pero sí Cristo nos va a dar una esperanza. Que lo que Él nos promete a nosotros es que nada de lo que este mundo vivamos nosotros y suframos en este mundo se compara a la gloria venidera que Él nos promete a nosotros. Así que la promesa que Él nos hace es descanso en medio de la lucha. Y Él nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido el mundo. Así que seguiremos luchando. Pero usted se pregunta, bueno, ¿qué sentido tiene llegar a Jesús cuando seguiremos luchando a la par de aquella gente que está en la calle, que está en el mundo? ¿Qué sentido tiene? Pues hermanos, el sentido está que la gente en la calle lucha solito con sus problemas. Y seguirán en esos mismos pecados luchando solo. Pero usted no está solo, hermanos. Usted no está solo. Ahí las luchas no las lleva usted. ¿Quién las va a llevar ahora adelante, hermanos? Cristo, hermanos. Porque Él llevará nuestras cargas. Él se encargará de cambiar nuestras vidas. Un cuñado decía, cuando yo cambie mi vida, ahí sí voy a buscar a Jesús. Hermano, yo digo todo lo contrario. Venga Jesús y deje que Cristo cambie su vida. Eso es lo que usted necesita. Ahora, ya para ir cerrando esta noche con el versículo 25, debemos reconocer ahora no solamente que somos pecadores, no solamente debemos reconocer que somos incapaces, sino reconocer que Jesús es la única solución. Y mire, hermanos, versículo 25 es hermoso, porque después de que Pablo dice, tengo un cuerpo muerto acá de pecado que me está matando, él dice lo siguiente. Después de que clamaba, ¿quién me librará? Después de decir, yo soy miserable, lamentable en mi condición, él está diciendo ahora, ¿cuál es? Gracias doy a Dios, ¿por quién? Por Jesucristo, Señor nuestro. Y ahí llegamos al punto, hermanos, de cómo lograr nosotros vencer el pecado cuando nuestra naturaleza nos impulsa hacia el pecado mismo. Y es lo que el Señor nos ofrece. Y note que es todo lo que Él ofrece. Y la expresión tan bonita acá es gracias doy a Dios. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que presenta la solución, hermanos? Dios. ¿Y la solución cuál es? El mismo versículo lo está diciendo. ¿Cuál es la solución que Dios le ofreció a usted? Que le está regalando gratuitamente. ¿Cuál es la solución? Dice allí, por Jesucristo, Señor nuestro. Él nos ofreció, hermanos, nos ofreció una solución. Y está en dar a su Hijo Jesucristo. Desde el principio Dios anunció esa promesa. A Adán y a Eva sacrificó un animal, derramó sangre para darle vestiduras. Desde ahí estaba anunciando al Mesías. Con Abraham, cuando iba a degollar a su hijo, ¿qué hizo? Espera, allí está el cordero. Y le trajo el cordero. Cuando los israelitas estaban en Egipto, hasta el cuello esclavizados, Dios aparece y abre el mar en dos y le da esperanza de solución. Y llegamos al Nuevo Testamento y cuando el pueblo gemía porque Roma estaba dominándolos a ellos, nace un bebé en Belén. Un bebé. No nació en un hotel ni en un gran cuarto, nada. ¿Dónde nació? Allá humilde, en un pesebre, rodeados tal vez de animales. Familia humilde, iban en un burro andando de camino. No tuvieron tiempo ni de arreglarse. El Rey del universo nació. Y desde allí viene y se hace hombre para que cuando fuese hombre empezara su ministerio a predicar, a anunciar el arrepentimiento de pecados. Y estando en esa condición, Él carga luego mi pecado. Cargando mi pecado, ¿a dónde lo llevó? Hasta la cruz. Y estando en la cruz, recibió toda la ira de Dios, todo el juicio de Dios que recaía sobre mí. Y ahora, hermanos, ese juicio recayó sobre Él. Todo el peso de la ira de Dios fue sobre Cristo, porque fue la solución que Dios mismo proveyó. Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo a través de ¿quién? De Cristo. Así que la solución que Dios le está dando a usted, ¿cuál es? Ahí está, Cristo. Cristo la solución. Y Cristo, hermanos, ahora sí, pensando en la persona de Cristo, ¿qué hizo Cristo en la cruz? Derrotó al pecado, salió victorioso, Él venció, hermanos. Y mira, hay unas palabras que fue un papa que dijo por ahí. Dijo que la muerte de Cristo había sido una derrota, porque Él murió. Lo que no saben y lo que no entienden es que la muerte era necesaria. Porque sin el derramamiento de sangre y sin esa muerte no hay remisión de pecados.
Y Cristo tuvo que morir en la cruz para perdonar mi pecado. Pero se han puesto a pensar, hermanos, ¿realmente ustedes en lo que implica eso en mi vida? Pónganse a pensar en todos los pecados que usted ha cometido. Intenta hacer un listado de todos los pecados, de todo lo que hemos ofendido a Dios, de todo lo que hemos hecho en contra de Dios. Y que Dios nos haya mostrado gracia, nos haya mostrado su amor y haya enviado a su Hijo Jesús. Ustedes se imaginan, pónganse a pensar en que lo que merecíamos es la muerte, lo que merecíamos es el castigo de Dios, el infierno merecemos nosotros. Y Dios decidió enviar a su Hijo para morir en lugar de usted. ¿No es grandioso pensar eso? Pensar que aquel inocente, aquel Rey del universo, tuvo que morir por este vil pecador. No se imaginan ustedes la magnitud del sacrificio que hace Cristo. Y estando ahí en la cruz, hermanos, tomó todos mis pecados. No le faltó uno. Todos mis pecados. Salió victorioso allá en la cruz. Tuvo que morir. Tuvo que morir por nosotros. Murió por cada uno de ustedes. ¿Y qué hicimos nosotros? Ofenderlo. ¿Qué hicimos nosotros? Ser partícipes de sus látigos. Ser partícipe de que lo bofetearan, ser partícipe de que le pusiesen una corona que le clavaban la cabeza con las espinas. Fuimos partícipes de eso, del sufrimiento que Él vivió, del clamor que Él tenía en la cruz. Los clavos que lo traspasaron, hermanos, los látigos que le dieron, todo fue por mí. No se imaginan realmente lo que Cristo hizo por nosotros. Que vivimos luchando con tantos pecados, que decimos comprometernos con Él y le fallamos, que mentimos, que hemos destrozado hasta nuestra propia familia, nuestra propia vida. Y aún así, Él decidió amarnos y entregar su vida por nosotros. ¿No creen que realmente es maravilloso? ¿No creen que lo que Cristo hizo, y por eso las gracias a Dios por Cristo, porque lo que Cristo hizo es enorme por usted? Y no se imaginan, hermanos, la libertad que Él nos puede ofrecer, la vida que Él nos está ofreciendo. Así que llegamos al punto donde reconocemos tanta incapacidad, pero tenemos a Cristo ahí, esperando. Tenemos a Cristo ahí, la solución ahí. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué ha hecho usted? ¿En dónde está poniendo los ojos usted? ¿Hacia quién se ha dirigido usted? ¿A quién más necesita usted? ¿Qué es lo que usted necesita en su vida? Si nada lo que este mundo le ofrece lo puede ayudar. Si solo Cristo puede ayudarnos. Él está ahí, hermanos. Y miren, la cuestión es que no quedó todo ahí en la muerte. Porque es que si hubiese muerto y quedaba en la tumba, pues bien, ahí sí, sabemos que no pudo hacer nada. Porque murió y ya, un mártir más. Pero es que lo más grandioso de la historia es, al tercer día, la tumba estaba vacía. Se levantó con poder, hermanos. Y ya no solamente es victorioso sobre el pecado, sino que ahora tiene victoria sobre la muerte. Y lo que ofrece Cristo, ¿qué es? Vida. Así que mire, si el pecado nos ofrece a nosotros la muerte, la condenación y el castigo, los que están en Cristo, ¿qué reciben? Vida. Y vida en abundancia. Entonces, pónganlo en una balanza. ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? Y la pregunta es, ¿por qué nosotros seguimos a veces escogiendo el pecado? Si lo que Cristo nos ofrece es mejor, lo más maravilloso. Entonces, hermanos, Cristo es lo único que necesitamos para ser libres del pecado. Si respondemos a la pregunta inicial, ¿cómo vencemos el pecado? Si el pecado nos está llamando, nuestra naturaleza pecaminosa nos llama hacia el pecado, ¿cómo vencemos el pecado? Cristo es la solución. Aquí no se trata de cuánto hacemos, se trata de la fe que ponemos solo en la persona de Jesús, porque Cristo es la solución que necesitamos. Entonces reconozca esta noche que usted peca, reconozca que usted ha fallado, reconozca que aunque hemos intentado no hemos podido, y somos incapaces, pero reconozca que la única solución, la única esperanza que tenemos, ¿quién es? Cristo. Él es la única esperanza. Quiero orar al Señor y pedirle al Señor, pues, un llamado que quiero hacerles a aquellos que son creyentes, pues que vuelvan otra vez al Señor
Como dice Apocalipsis, Él está ahí a la puerta. El que venga a Él, todo creyente, le hará entrar, cenará con Cristo. Al que no es creyente, le invito a que rinda su vida a Jesús. Esta es la oportunidad que el Señor le está hablando su corazón a su vida para que entregue su corazón a Él y deje que el Señor ahora transforme todo en usted. Que Él ahora se encargue de su necesidad. Permítele al Señor eso.